Hola, vamos a iniciar un nuevo tema. Esto es como un tema, digámoslo así, de transición. Es importante ver este tema antes de iniciar con Cristología. Acabamos de terminar con el tema de antropología cristiana, pero el tema de mirar lo que conoce como teología del pacto o teología pactual es muy fundamental para el conocimiento del creyente. Vamos a verlo eh, desde un punto de vista histórico, ya que es necesario entender los pactos en la palabra. Es importante comprender que Dios se relaciona con el hombre a través de pactos y es esencial conocer cómo es esa relación. En un tiempo de un cristianismo moderno donde el conocimiento pactual es, digámoslo así, muy tergiversado y en donde el dispensacionalismo está siendo, digámoslo así, mostrando un punto de vista que no es histórico. Respeto muchos que sean dispensacionalistas, pero la idea de que Dios tiene dos pueblos realmente no es bíblico. No es que Dios tenga un plan de salvación con el pueblo de Israel y tenga otro plan de salvación con la iglesia. Ni tampoco es que las promesas terrenales son para el pueblo de Israel y las promesas espirituales para la iglesia, como en ocasiones lo quieren enseñar los dispensacionalistas. Es importante comprender, y lo vamos a ver, es que Dios solamente tiene un pueblo. Y Dios siempre ha tenido su pueblo, elegidos desde el inicio de la creación, y sigue salvando personas hasta que complete la última persona o atraiga la última persona que va a ser parte de su pueblo. Entonces vamos a entrar en este tema, vamos a iniciar de una forma muy específica, a irla profundizando cada vez más. Entonces, antes de ingresar con Cristología es importante comprender el tema del pacto. Vamos a iniciar a hablar sobre el nombre y concepto del pacto y mirar algunas palabras en el Antiguo y Nuevo Testamento, que esas palabras tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento son para las traducciones, tanto contemporáneas como las antiguas, y es necesario comprender ya que esas diferencias entre las palabras y las traducciones tiene también que ser claro para que podamos comprender realmente la teología pactual. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para pacto siempre es berit, una palabra de dudosa derivación que, digámoslo así, ha tenido bastantes debates como para entregar su definición, pero la opinión más general es que se deriva del verbo hebreo para, que es cortar, y contiene por tanto un recuerdo de la ceremonia que se menciona en Génesis 15:17, dando a entender que los pactos eran celebrados o tenían una garantía con sangre. Y vemos tanto de la forma como se ven los pactos en el caso de Abraham, que está en Génesis 15:17, como dice lo siguiente, dice, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos, hablando de esa parte de que la palabra significa cortar. Otro, digámoslo así, significado, dice, algunos prefieren pensar que sería la palabra asiria beritu, que significa atar. Esto señalaría desde luego el pacto como un compromiso. Pero realmente todas estas definiciones dan un entendimiento de algo que es, eh, como digamos así, es un compromiso, es un lazo, es una unión que lo vamos a entender desde un punto de vista bíblico. Berit puede indicar un acuerdo mutuo voluntario, o sea, un acuerdo entre dos partes iguales, bilateral, pero también una disposición o arreglo impuesto por una de las partes a la otra, que es unilateral, que vamos a ver que es como el más predominante que aparece en la palabra. Entonces está el acuerdo voluntario entre dos partes y otro pacto, otro compromiso que es impuesto sobre otra persona. En la medida en la que una de estas partes está subordinada y tiene menos que decir, el pacto adquiere carácter de disposición o arreglo impuesto por una de esas partes a la otra. Como les había dicho, es como el pacto predominante que aparece en la palabra, donde Dios, digámoslo así, dispone de su pacto a los humanos. No es que los humanos acepten o no, sino que es algo que Dios dispone. Éxodo 34:10 dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y veré todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, es porque Dios decide hacer pacto con el pueblo de Israel.
pero es algo que Dios, como se ve de esta forma, como Dios el Ser Supremo, el Creador, dispone un pacto con un pueblo elegido. Isaías 59:21 da también la misma idea de lo que hemos venido hablando, de ese compromiso unilateral, no bilateral, sino unilateral, donde alguien mayor dispone de su compromiso con alguien inferior. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y Jeremías 33:20 también da la misma idea de este pacto que es colocado para el pueblo judío. Así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, hablando también de la importancia. En la actualidad pareciera que el tema del pacto se le bajó como relevancia al valor que tenía realmente para las personas primitivas. Para las personas primitivas un compromiso, un pacto que realizaban entre partes era algo que se debía de cumplir aún con la muerte, aún con castigo. Hoy en día el pacto es quebrantado con facilidad. De hecho, el solo hecho el pacto más común que vemos en la actualidad, como es el matrimonio, de verdad lo ponen como nada. Y las personas rompen el pacto como si fuera algo que no hubieran hecho ante Dios de una forma con facilidad. Y cualquier otro compromiso. Entonces, se ha perdido ese entendimiento de lo que realmente es un pacto y lo que realmente es una promesa que se debe cumplir. Naturalmente, cuando Dios establece un pacto con el hombre, este carácter unilateral es muy evidente, hablando de que es Dios quien dispone el pacto y no es bilateral, sino unilateral, puesto que Dios y el hombre no son partes iguales, Dios es el soberano que impone sus ordenanzas sobre sus criaturas. Eso es con respecto al Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver con respecto a las palabras que definen pacto al Nuevo Testamento, ya que de hecho la palabra pacto, la vamos a profundizar, fue traducida para la parte en español, ¿cierto? Como testamento. Pero en otras traducciones más antiguas aparece como antiguo pacto y nuevo pacto. Da a entender esa parte de un pacto establecido con Dios. Pero ya vamos a mirar por qué fue que se decidió colocar más bien como testamento. En la Septuaginta, recordemos que era todo el Antiguo Testamento escrito en griego, que fue el que utilizó realmente, el que utilizaban los apóstoles y los discípulos, porque era el que estaba vigente, el imperio romano, o digámoslo así, los helenistas habían visto como algo muy importante, y esa parte del Antiguo Testamento que habían resguardado los judíos lo hicieron una traducción al griego que se llama la Septuaginta, y también le agregaron otros libros que creían que eran inspirados, pero fue una traducción muy importante que hasta hoy tiene una gran validez. Una de las traducciones en la Septuaginta es la palabra veri, que traduce diateke, en cada uno de los pasajes en donde ocurre. Este uso de la palabra parece muy peculiar en vista del hecho de que no es la palabra griega usual para pacto, sino que realmente denota una disposición y consecuentemente también un testamento. O sea, estaban buscando una palabra que realmente diera a entender el tipo de pacto o lo que realmente quería dar a entender lo que los judíos entendían como pacto, en la palabra traducirla al griego. Y la palabra que utilizaban era diakiteke, ¿cierto? Que esa es como la que vamos a estudiar, porque la palabra ordinaria era sunteke. Entonces nace una gran pregunta con respecto a este tema de las palabras en el uso del griego, y es, ¿intentaron los traductores sustituir la idea de pacto con otra idea? Y es evidentemente no. Pero recordemos que esta Septuaginta es una versión griega, entonces en el griego, recordemos que hay veces cuando es de una lengua a otra, una traducción de un idioma a otra, hay varias, en ciertas culturas hay más palabras para referirse a algo. Por ejemplo, con la palabra amor en el griego tenían varias palabras que digamos así, tipifican amor. Y eso es como el mismo dilema que se hace cada vez que se traduce. Pero vamos a ver que realmente no querían sustituir, sino que lo que querían era clarificar. En Isaías 28:15 usan dos palabras como sinónimas, y allí es diateke, que significa claramente un pacto o un convenio. Isaías 28:15 dice, por cuanto habéis dicho pacto
hemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, o sea, dando a entender esas dos palabras, pacto y convenio, que lo utilizan como sinónimo, entonces dando a entender que también un pacto es un convenio. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. De aquí que no hay duda de que atribuyen a Diateque el significado de convenio, como para que fuera mucho más, digamos así, la traducción más entendible, pero es importante comprender por qué todo esto nos debe llevar a entender que es un pacto unilateral de Dios con la humanidad o con su pueblo elegido. La idea de que que la prioridad pertenece a Dios en el establecimiento del pacto y de que Él soberanamente impone su pacto al hombre está ausente en la palabra griega usual, ya que podían dar a entender que para los lectores no comprenderían que fuera un pacto unilateral, sino bilateral. Entonces se quería como escoger la palabra para las traducciones, algo que entendiera que realmente es algo que venía de Dios. De esta manera, la palabra diateque, como otras muchas palabras, recibió un nuevo significado cuando se convirtió en vehículo del pensamiento divino. En las versiones holandesas y autorizadas se traduce por pacto, como les había dicho en la traducción que nosotros tenemos, por la general, la Reina Valera, y otra aparece como testamento, y otras versiones que aparecen como pacto, en tanto que la otra mitad se traduce por testamento. La versión revisada de América, sin embargo, la traduce como pacto. Ese entendimiento de las versiones, de las traducciones, es con el fin para que también comprendamos que esas palabras que en el Nuevo Testamento aparece testamento, convenio, se refiere al pacto de Dios con los hombres. ¿Cuál es el significado de la palabra en el Nuevo Testamento? Ya que el pacto es necesario también comprenderlo tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Algunos pretenden que siempre tiene el significado clásico de disposición o testamento, en tanto que otros sostienen que significa testamento en algunos lugares, pero en la gran mayoría de los pasajes la idea de pacto es notablemente importante. O sea, muchos quieren como tratar de tener una división entre pacto y testamento, pero realmente todo debe llevar es al pacto. El hecho de que varias traducciones del Nuevo Testamento pongan testamento en lugar del pacto en tantos lugares se debe probablemente a tres causas, pero no hay que hacer una distinción ni una división de que una cosa es testamento y otra cosa es pacto, porque realmente no es lo que la palabra nos muestra, pero debemos entender esas traducciones, esa disposición por lo cual aparece como testamento y no como pacto. Primero, en el deseo de acentuar la prioridad de Dios en la transacción, ya que habíamos hablado de que probablemente para muchos lectores que no están acostumbrados con la cultura judía, entendieran que el pacto era más bien como algo bilateral y no unilateral. Entonces se dejó la palabra testamento con el fin que se comprendiera que era algo unilateral y que venía directamente de Dios y lo establecía con la humanidad. Segundo, la suposición de que la palabra tiene que traducirse hasta donde sea posible en armonía con Hebreos 9, 16 y 17, ya que son palabras que tiene una gran importancia, y es porque aparece lo siguiente: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte de un testador, dando a entender de que la cabeza de ese testamento, ¿cierto?, era Cristo. Entonces lo hacen con el fin de la interpretación de estos versículos. Lo otro es que la influencia de las traducciones latinas, que uniformemente traducen diateque como testamento, fue que la mayoría de las traducciones que tenemos, tanto en el español y todas las lenguas que descienden de la latina, aparece como testamento. Entonces ya hablamos acerca de la definición, acerca de los de las palabras y las traducciones. Ahora es necesario profundizar en el concepto. La idea del pacto se desarrolla en la historia antes de que Dios hiciera algún uso formal de ese concepto en la revelación de la redención. Al entender todo este tema de la teología pactual, vamos a tener una gran comprensión de la relación que Dios tiene con su pueblo, ya que desde el inicio de la creación vemos que Dios estableció su pacto con la humanidad. Vimos también en la antropología acerca del pacto de obras, que también lo vamos a volver a retomar acá de una forma mucho más resumida, pero Dios siempre se ha relacionado con la humanidad en pactos, y tenemos un antiguo pacto y un nuevo pacto, y ese entendimiento nos ayuda a comprender realmente cuál es el plan de salvación que Dios tiene con su pueblo, el plan de redención, el pacto de gracia. Los pactos entre los hombres habían sido hechos mucho antes de que Dios estableciera su pacto con Noé y con Abraham, porque muchos pensarían que solamente el pacto está con Noé y solamente el pacto está con Abraham, o solamente está el pacto con David, pero está mucho más antes
de lo que imaginamos. De hecho, cuando hablamos acerca del pacto de obras, mostramos que a pesar de que no apareciera la palabra pacto, estaban todas las disposiciones de un pacto, en el pacto de obras. Esto prepara a los hombres para entender el significado de un pacto en un mundo dividido por el pecado y les ayuda a entender la revelación divina cuando éste presentó las relaciones del hombre como, con Dios como una relación de pacto donde Dios hace unas demandas, donde hay una recompensa. Todo eso hace parte del pacto de la forma como Dios ha establecido con la humanidad. Tanto en el pacto de gracia, eso también es evidente como lo vamos a estudiar. El arquetipo de todo pacto de vida se encuentra en el ser trinitario de Dios y lo que se ve entre los hombres no es sino una muestra débil, ectípe del original, porque entre los hombres también tenemos pactos, pero como o convenios o compromisos, pero se le ha bajado el verdadero significado que ha tenido históricamente. Hoy en día realmente un pacto lo están teniendo como nada. Cuando hablamos de matrimonios, cuando hablamos de compromiso entre personas para compras de algo, ese pacto realmente ha desaparecido. Antes los pactos eran de forma oral y con una ceremonia. Hoy en día toca con firma, toca con notaría, porque realmente se le ha perdido el valor, el significado de lo que es un pacto. Pero ese tipo de compromisos entre los humanos solamente es un arquetipo de lo que de los pactos que Dios tiene con el hombre. Dios ordenó la vida del hombre de tal manera que la idea del pacto se desarrollará en ella como uno de los pilares de la vida social, ya que entre seres humanos siempre existen compromisos o siempre existen convenios de toda clase. Y después de que se había desarrollado así, él la introdujo formalmente como expresión de las relaciones existentes entre el mismo Dios y el hombre, así como entre los seres humanos tenemos diferentes clases de convenios y hacen parte de la sociedad, diferentes clases de tratos, diferentes clases de algo donde las dos partes tienen que firmar. Es algo también que existe entre Dios y el hombre. Aunque la palabra berit se usa con frecuencia al hablar de pactos entre los hombres, sin embargo siempre incluye una idea religiosa. Un pacto es un tratado o convenio celebrado entre dos o más partes, como nos lo muestra la palabra. Realmente en la antigüedad también cuando hacían un pacto, lo que lo hacían era delante de Dios y ese pacto era como valedero y era como que Dios estuviera ahí presente en ese pacto y ellos no lo podrían infringir. A través de diferentes religiones también lo han hecho de esa forma, a pesar de que creían en dioses falsos, también hacían pactos colocando a sus dioses delante de ellos. Hoy en día se hacen delante de notarías, delante de autoridades, con el fin de que ese pacto tiene que hacer respetar y si no se respeta, pues vienen ciertas condenas o ciertas multas. Puede ser, y entre los hombres las más de las veces generalmente es un convenio en el que las partes reunidas en pie de igualdad convienen voluntariamente. La mayoría de los pactos, o toda la mayoría, ¿sí? Históricamente son bilaterales, o sea, entre dos partes iguales, después de una cuidadosa estipulación de sus deberes y privilegios mutuos. El pacto siempre tiene deberes, privilegios, como lo hemos visto y como lo vamos a estudiar en la palabra. Pero también puede ser de naturaleza semejante a una disposición o arreglo impuesto por una parte suprema sobre la otra que se considera inferior y que la acepta y era como la forma como se hacían entre los reyes y entre los amos a sus esclavos. Una especie de pacto o de convenio. Generalmente se confirma por medio de una ceremonia solemne, como si celebrara la presencia de Dios, como lo explicamos hace poco, y también es algo que se ha evidenciado en la historia de las diferentes religiones en la sociedad, y por lo mismo alcanza un carácter inviolable, ya que es ante Dios, ¿cierto? Y no se debe quebrantar, como les había dicho, a pesar de que hoy en día se hagan pactos ante Dios, se está quebrantando pactos como si fuera nada. Cada una de las partes se compromete al cumplimiento de ciertas promesas sobre la base de las condiciones estipuladas, ya que siempre hay condiciones que quedan claras. Es perfectamente verdadero que tanto el pacto de obras y el pacto de gracia son unilaterales en su origen. Esto tiene que quedarnos muy claro. Tanto el pacto de obras, que ya vimos algo introductorio, es unilateral porque es una disposición de Dios, de la misma forma como el pacto de gracia también es unilateral porque viene de Dios, es una disposición de Dios para sus elegidos, que son de aquella naturaleza que corresponden a los arreglos ordenados e instituidos por Dios y que Dios tiene la prioridad en ambos. Hay algo que es importante con respecto
a cómo vemos los pactos es que Dios condesciende bondadosamente en colocarse al nivel del hombre para realizar ese pacto, pero es algo que Dios dispone voluntariamente y en hacerle este honor de tratar con él más o menos sobre el mismo pie de igualdad. Pero es Dios quien estipula sus demandas y concede sus promesas, y el hombre por su parte acepta con espontaneidad los deberes que así le son impuestos y de esa manera hereda las bendiciones. Y eso es importante porque nosotros hablamos de un antiguo pacto y un nuevo pacto y es algo que debemos de profundizar. Por eso la importancia de tener un entendimiento de la teología pactual. En el pacto de obras, el hombre podría cumplir los requerimientos del pacto en virtud de sus dones naturales, como lo habíamos estudiado, donde Adán y Eva tenían que vivir en obediencia, ¿cierto? Estaban en una santidad inicial, en una justicia inicial, y con sus propias capacidades tenían que vivir en obediencia. Pero en el pacto de gracia es completamente diferente, recibe la capacitación para cumplirlos. En el pacto de obras, el hombre lo podía cumplir, y podía vivir de acuerdo a lo que él tenía, pero en el pacto de gracia, que es el que está la iglesia, recibe la capacitación para cumplirlos, únicamente por medio de la influencia regeneradora y santificadora del Espíritu Santo. Estos dos puntos los vamos a profundizar a medida que vayamos avanzando en este tema, porque nos tiene que quedar muy claro. Se le llama pacto de gracia porque es una incomparable revelación de la gracia de Dios y porque el hombre recibe la gracia divina, todas las bendiciones del pacto como regalos, porque es una disposición directamente de Dios donde el Espíritu Santo es el que nos capacita para cumplir los requerimientos que Él demanda. No obstante, recordemos que no es basado en el mérito del creyente, sino en los méritos de Cristo. Y ya vamos a estudiar ese tema en el pacto de redención. El pacto de redención también ha tenido un gran debate a lo largo de la historia, porque no debemos confundir pacto de redención con pacto de gracia. Eso tiene que quedar muy claro. De hecho, el pacto de gracia está sobre la base del pacto de redención. Hay diferentes explicaciones respecto a las partes en el pacto de gracia, ¿cierto? Como le acabé de aclarar. Y varios versículos que a lo largo de la historia han querido como elegir para hablar acerca de este pacto de redención. Por ejemplo, el nombre Consejo de Paz, que se deriva de Zacarías 6:13. Zacarías 6:13 dice lo siguiente: Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Muchos han querido dar a entender cómo este consejo de paz quiere designar ese pacto de redención. Realmente no quiere, este versículo realmente en su contexto no quiere decir eso, pero no quiere decir que el pacto de redención esté vigente, y lo vamos a ver a través de diferentes versículos. Consejos y otros se encuentran en este pasaje, o sea, hablando de que Consejos era una escuela antigua y sus discípulos, encuentran en este pasaje una referencia al acuerdo que hubo entre el Padre y el Hijo. Esto fue con toda claridad un error, porque las palabras se referían a la unión de los oficios del rey y el sacerdote en el Mesías, pero el pacto de redención sí nos quiere referir eso, que hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo desde antes de los tiempos y se conoce como el pacto de redención. El carácter bíblico del nombre no puede sostenerse, pero esto de consiguiente no menoscaba la realidad del consejo de pacto o de lo que llama pacto de redención. La doctrina de este consejo eterno descansa sobre la siguiente base bíblica y es la que vamos a estudiar. Primero, este gráfico nos muestra la elección, ¿cierto? La elección incondicional, que la estudiaremos a profundidad después de que entendamos claramente el tema de cristología. Y para entender este consejo de paz o el pacto de redención es importante profundizar sobre estos puntos. Primero, las escrituras señalan claramente el hecho de que el plan de redención estuvo incluido en el decreto o consejo eterno de Dios. O sea, Dios decretó, Dios declaró, y hay un pacto entre el Padre y el Hijo. Ya hablamos acerca de las funciones de la Trinidad, ¿cierto? Y la seguiremos profundizando también poco a poco. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, hay un pacto donde, digámoslo de esta forma, o sea, se tenía que escoger a los elegidos, y fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, y Jesús vendría por aquellas personas elegidas.
Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Entonces nosotros estábamos incluidos en ese pacto, de que ese pacto era para salvar a este pueblo, que nosotros pertenecemos a ese pueblo, constituido de elegidos a lo largo de toda la historia. Primera Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas, o sea, deja ver claramente una de las disposiciones del pacto de redención. Ahora encontramos que en la economía de la redención hay en un sentido una división de labor. Hablamos acerca de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, pero lo correspondiente a la economía, y es como las labores desempeñadas, hay una gran diferencia. Siempre se habla como el Padre, el originador, el Hijo, el ejecutor, y el Espíritu Santo, el administrador. Y es la obra como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan, o es como la forma como trabaja para la redención a lo largo de la historia de la humanidad. Esto solamente puede ser resultado de un acuerdo voluntario entre las personas de la Trinidad, de tal manera que sus relaciones internas toman la forma de un pacto de vida. O sea, hay un pacto en la Trinidad y es lo que llamamos el pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de todas las cosas, el cual están ejecutando, y el Padre es el originador, el Hijo es el ejecutor y el Espíritu Santo es el administrador, de acuerdo de ese pacto de redención que hay entre la Trinidad. Eso es lo que nos quiere entender el pacto. Por eso, como habíamos dicho antes, no podemos hablar de pacto desde Noé, tiene que ser mucho antes y estar en ese pacto de redención, un pacto, un convenio entre la Trinidad. Segundo, 2. Hay pasajes de la Escritura que no solamente señalan el hecho de que el plan de Dios para la salvación de los pecadores fue eterno, indica que era de la naturaleza de un pacto, o sea, no fue solamente una decisión del Padre, no solamente fue eso, ni una decisión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que hay un pacto, hay un convenio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de salvar unas personas, de un plan de redención, de algo que ya estaba decretado y que se iba a cumplir de acuerdo como Dios lo había decretado, como hablamos en el decreto. No obstante, no eran robots, no eran máquinas, sino que eran personas en su libertad, y Dios respetaría esa libertad, esa responsabilidad moral, pero las personas que Dios iba a elegir serían salvas de acuerdo al propósito eterno. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Escuchen esto, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, hay una dispensación, hay un convenio, hay algo que está escondido, algo que es el plan de Dios, el plan de redención para la humanidad. Efesios 3:11 dice, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Habla que hay un propósito que se hizo en la eternidad, o que se hizo de lo que podemos llamar la eternidad pasada. Cristo habla de promesas hechas a Él antes de su venida, y repetidamente se refiere a una comisión que Él había recibido del Padre, o sea, de algo que ya estaba estipulado, que habían unas promesas de un convenio que ya se había realizado, y que Él venía a cumplir eso que ya se había ordenado de ese pacto que se había realizado. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús vino a cumplir lo que se había dispuesto en ese pacto. Juan 6:38-40, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire cómo deja de claro una de las, digámoslo así, de las condiciones de ese pacto, y cómo Jesús habla de que eso ya estaba establecido y Él venía a hacer algo que ya estaba establecido, y que todo lo que el Padre le daba, hablando de aquellos elegidos, no se podía perder ninguno. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. 1 Corintios 15:22 también lo deja muy claro, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Se considera a Cristo claramente como la cabeza representativa, es decir, la cabeza de un pacto. También en varias ocasiones a lo largo de este estudio hemos hablado acerca de que Adán era la cabeza de un pacto y Cristo es la cabeza de un pacto. Y que tanto Adán representaba a la humanidad y Cristo representa a un pueblo. Y todo lo que, por eso hablamos acerca también de Adán y Eva, que realmente Eva pecó, pero no se dice que en Eva todos mueren, sino que Eva no era la cabeza del pacto. Eva realmente Satanás la utilizó para llegar a la cabeza del pacto, que era Adán. Y por eso cuando Adán pecó, ahí es donde se entiende que el pecado de Adán fue, digámoslo así, como lo hemos hablado, fue del pecado original, fue imputado sobre toda su descendencia. 3. Donde quiera que tenemos los elementos esenciales de un pacto, es decir, de partes contratantes, una promesa o promesas y una condición, tenemos un pacto, como lo vimos acerca del pacto de obras, que a pesar de que no aparezca la palabra pacto, hay promesas y hay condiciones muy claras que dejan entender que Dios realizó un pacto con Adán y Eva. Salmo 2, 7 al 9 dice también lo siguiente. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzaré. Hablando de que hay un compromiso entre el Padre y el Hijo. Las partes se mencionan y se indica una promesa. El carácter mesiánico de este pasaje está garantizado en varios pasajes donde la función mesiánica es porque venía a cumplir algo que ya estaba estipulado y que el Mesías venía a cumplir obedientemente y en su obediencia ganaría unas promesas para el pueblo que él representaba. Por eso, como les había dicho, todo está basado no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todo se cumplió en el Mesías y el Mesías vino a cumplir todo lo que se había pactado. Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Salmo 47:9. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad Dios me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes, era la labor que venía a hacer el Mesías venía a hacer algo que ya estaba estipulado. El Mesías expresa su solicitud para hacer la voluntad del Padre, convirtiéndose en un sacrificio por el pecado. No fue algo que a Jesús lo cogió por sorpresa, sino que realmente fue algo que ya estaba en el decreto de Dios, en un pacto establecido antes de todos los tiempos. Cristo habla repetidas veces una tarea que el Padre le confió. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, porque Cristo venía a cumplir una tarea. Juan 10:18 también deja esto claro. Nadie me la quita, sino que yo en mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, que era algo que Cristo venía a hacer y era entregar su vida. Y después de entregar su vida, Él resucitaría. Como parte de esa obediencia a la voluntad establecida por el Padre. Lucas 22:29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. El verbo que se usa aquí es diatitemi, la palabra de donde sería diateque, que significa designar por voluntad, testamento o pacto. O sea, Dios venía y nos establecía, Cristo venía y nos establecía un pacto. Por eso se llama el nuevo pacto. Un pacto de la forma como Dios ya quería establecerlo para la humanidad, de algo que ya se había profetizado desde antes. Hay un cuarto punto con respecto para entender este pacto de redención, y es que hay dos pasajes del Antiguo Testamento que relacionan la idea del pacto inmediatamente con el Mesías, hablando de que el Mesías venía a cumplir algo que ya se había establecido desde antes. Salmo 89:3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, o sea, hablando de que hay un pacto con el Mesías, hablando del Cristo. Segunda de Samuel 7:12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duerma con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será mi hijo.
y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre, hablando de que el Mesías saldría del linaje de David. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo será el padre y él me será mi hijo, hablando de la tarea del Mesías. En donde la persona de quien se habla se llama el siervo de Dios. Esta relación demuestra con claridad que este siervo no es meramente Israel, sino que es el Mesías, ¿sí? En donde él habla de Dios como su Dios, usando de este modo el lenguaje del pacto. Salmo 22:1-2, que es uno de los versículos que más él utiliza con respecto a ese cumplimiento del plan de redención, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ya al entender que, como dejamos claro que existe un pacto desde el inicio, o desde antes, ese pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se lleva a cabo, y vimos cómo aparecía en el Antiguo Testamento varios versículos donde el Mesías venía a cumplir algo que ya estaba pactado, algo que ya estaba establecido, y vemos como en el Nuevo Testamento se deja claro que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y que él no hacía nada en contra de lo que ya se había dispuesto. Pero entonces vamos a ver el papel del Hijo en el pacto de redención y esa posición que tiene Cristo en el pacto, que ya le hemos venido como desarrollando poco a poco desde hace algunas diapositivas atrás. Entonces, la posición de Cristo en el pacto de redención es doble, porque Cristo aparece como fiador y aparece como cabeza. Hay que dejarlo claro, o sea, aparece como fiador y aparece como cabeza. Es la forma como Cristo aparece en el pacto de redención. Mejor dicho, Cristo tomó la tarea de cabeza de un pueblo, de representante de un pueblo y de fiador de un mejor pacto para el pueblo. Entonces, en primer lugar, él es fiador en griego, que es eguos, la palabra que se usa solamente en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, un fiador es uno que se compromete a ser responsable de que las obligaciones legales de otro se satisfagan. Hay muchas ocasiones el fiador puede ser temporal, ¿cierto? Mientras alguien paga, o el fiador es que él va a asumir completamente toda la deuda de una persona, y es como la característica que nos da la parte de fiadores, porque Jesús tomó todo lo que esa deuda que el hombre tenía con Dios, hablando del pueblo elegido. En el pacto de redención, Cristo se comprometió a expiar los pecados de su pueblo, sufriendo el necesario castigo y a satisfacer las demandas de la ley en lugar de ellos, pero hablando como un fiador que se encarga de todo. Y por eso siempre hablamos de los méritos de Cristo, y solamente Cristo fue el que expió, solamente fue el Cristo que estuvo ahí recibiendo la ira divina por su pueblo. Por eso es que la salvación no es una parte del hombre, no es algo bilateral compartida entre Jesús y el hombre, no es totalmente de Cristo y totalmente de Dios. Y al tomar el lugar de un delincuente, Cristo se convirtió en el postrer Adán, hablando como cabeza, y como tal también en cabeza del pacto, el representante de todos aquellos a quien el Padre dio al Hijo. En el pacto de redención, pues, Cristo es a la vez fiador y cabeza. Sí, tomó sobre sí mismo la responsabilidad, tomó sobre sí mismo las deudas que tenía su pueblo, tomó sobre sí mismo todos los inconvenientes, y él era completamente responsable de su pueblo y lo iba a representar. Por eso también es nuestro abogado. Cabe preguntar si el carácter de fiador de Cristo en el Consejo de Paz era condicional o incondicional, porque esa es una de las preguntas que se puede hacer, ¿cierto? ¿Era un fiador condicional o incondicional? Igual ya dejamos claro que Cristo tomaba todo, él decidió tomar como cabeza la responsabilidad de toda la deuda que tenía su pueblo, pero aquí lo vamos a explicar un poquito más. La jurisprudencia romana reconoce dos maneras de ser fiador. La primera se designa como fidejusor y la otra como expromisor. La primera es condicional y la última es incondicional. Hablando de condicional es que hay alguna condición, como sería un fiador temporal. La incondicional es que a pesar de lo que sea, esa persona asume toda la deuda y la paga.
En la primera, el fiador se compromete a pagar por otro siempre que éste no cumpla satisfactoriamente por su propia cuenta. La carga de culpa permanece en la parte culpable hasta el tiempo que se debe pagar. Y en el segundo, sin embargo, el fiador se compromete incondicionalmente a pagar por otro, librando de este modo a la parte culpable de su responsabilidad de una vez por todas. Y es la imagen que la Biblia nos habla acerca de Cristo como fiador. Consejos y su escuela sostuvieron que en el Consejo de Paz Cristo se convirtió en un fideijusor, o sea, que era algo temporal, que era algo condicional, que consecuentemente los creyentes del Antiguo Testamento no gozaron de perdón completo de los pecados. Era como la apreciación que tenía Consejos y sus discípulos. Pero cuando nosotros leemos Romanos 3:25, ¿cierto? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ellos deducían de Romanos 3:25 que para aquellos santos hubo solamente páresis, un pasar por alto del pecado y no un áptesis o perdón completo hasta que Cristo hizo verdaderamente expiación por el pecado, y eso lo profundizaremos más en Cristología, porque es que si solamente hubo como un pasar por alto, volveríamos como a estar como Adán y Eva, igual perderíamos la salvación. En cambio, Cristo pagó por todo de una vez, pagó por todo completo, hace parte de esa redención y está más validado justificados por la fe, ya que no es en nuestros propios méritos. Sin embargo, sus oponentes afirmaban que Cristo se comprometió incondicionalmente a dar satisfacción por su pueblo y por tanto se convirtió en fiador conforme al sentido específico de un expromisor, o sea, un fiador incondicional que se dispone a pagar completamente la deuda. Esa es la idea que nos da la palabra. Primero, vamos a ver por qué podemos hablar de que es un fiador expromisor, y lo primero es, esta es la única posición sostenible porque los creyentes del Antiguo Testamento recibieron completamente justificación o perdón, como lo vemos en Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y ellos también fueron justificados por medio de la fe, a pesar de que muchos judíos fariseos creían que Abraham se había justificado por las obras, pero realmente Pablo viene a hacer una declaración acerca de eso, y es muy claro en sus escritos que Abraham también fue justificado por la fe. Aunque no lo supieron tan completa y claramente como se puede saberlo en la dispensación del Nuevo Testamento, porque ellos aún veían algo como oscuro, pero fueron justificados por la fe. No había diferencia esencial entre el estatus de los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento, y como hemos dicho, siempre la salvación ha sido igual, por fe, por gracia y por Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Igual, iremos poco a poco profundizando sobre esto. Salmos 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, es una bienaventuranza donde a través de la fe Dios justifica al pecador. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, hablando de ese plan que también Dios tenía con su pueblo, también en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podemos ver un versículo que dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, ya que si la salvación está basada en nuestras obras, la perderíamos constantemente, pero es que la salvación está basada en la elección y en su fidelidad. Salmo 103 dice, 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Entonces, la posición de la escuela de Consejos nos recuerda a la de los católicos romanos con su limbus patrum, o sea, el limbus patrum es como el purgatorio, donde pareciera que hay un estado intermedio en el hombre entre que puede ser purgada su culpa, y realmente la palabra no dice así, y es solamente el ser humano en el planeta Tierra, si eligió por Cristo, si hay un verdadero arrepentimiento, si hay un nacimiento de nuevo, va para la vida eterna. Si no es así, va para la muerte eterna. 2. La teoría de consejos, de la escuela de consejos, hace que la obra de Dios al hacer provisión para la redención de los pecados dependa de una obediencia incierta del hombre en una forma enteramente infundada, y como lo hemos hablado acerca de los arminianos, de los socinianos, donde constantemente hablan como que el hombre tiene la capacidad de salvarse a sí mismo, como que el hombre es el que da la iniciativa, como que el hombre toma el primer paso. La escuela de consejos también iba de esa forma. Pareciera como que la salvación dependiera de la obediencia, o la provisión de Dios para el hombre dependiera de su obediencia.
No tiene sentido decir que Cristo se convirtió en un fiador condicional como si todavía fuera posible que el pecador pagara por sí mismo. La provisión de Dios para la redención de los pecadores es absoluta e incondicional y Cristo vino a vivir una vida santa representando a su pueblo y es en sus méritos. Esto no es lo mismo que si dijéramos que Dios no trata al pecador ni se dirige a él como culpable en lo personal. Culpable hasta tanto que no esté justificado por la fe, porque esto es precisamente lo que Dios hace, justificar por la fe. En Romanos, el punto 3, en Romanos 3:25, el pasaje al cual Consejus apela, el apóstol usa la palabra páresis, olvidar o pasar por alto, no porque los creyentes individuales en el Antiguo Testamento no recibieran completamente perdón de pecados, sino que hay que centrarnos es en la venida de Cristo y todos los del Antiguo Testamento apuntaban a un Mesías que iba a venir, sino porque durante la antigua dispensación del perdón del pecado tomaba la forma de un páresis, o sea, de un pasar por alto de sus pecados, por hasta tanto que el pecado no hubiera sido debidamente castigado en Cristo y que la absoluta justicia de Cristo no se hubiera revelado en la cruz. O sea, las personas del Antiguo Testamento eran justificadas por medio de la fe, pero en esa fe, en el Cristo que iba a venir, y sus pecados iban pasados por alto, pero en ese sacrificio. Y en el sacrificio de Jesús fueron juzgados los pecados, pero el creyente después de Cristo fue algo que ya sucedió y nuestra fe es en algo que ya sucedió, comparándolo con las personas del Antiguo Testamento, que era algo que iba a suceder. Y es como la forma como se entiende. Listo, entonces nos vamos entrando, como les decía, era necesario este tema antes de entrar del tema de Cristología, y es necesario que entendamos el carácter que este pacto tuvo para Cristo. Yo les había dicho que no podemos confundir el pacto de redención con el pacto de gracia, con el pacto de obras, pero el pacto de redención es la base eterna del pacto de gracia, o del nuevo pacto. Y hasta donde les concierne a los pecadores es también aquel el eterno prototipo de este. Para Cristo fue un pacto de obras más bien que un pacto de gracia. Entendamos lo siguiente. Adán estaba en un pacto de obras, Adán era la cabeza de la humanidad. Adán intentó vivir por sus obras para agradar a Dios, pecó y por tanto al Adán pecar, toda su generación, digámoslo así, tenemos culpa y también hay transgresión en nosotros como lo vimos, pero en el pacto que Dios hizo con Cristo, también es un pacto donde todo tenía que ser en la completa obediencia de Cristo. Por eso es que vemos que Cristo vivió una vida completamente obediente, santa, sin pecado y sin mancha, porque Cristo vino para cumplir la ley y todas las disposiciones establecidas de acuerdo a la ley moral de Dios y la ley también de las ceremonias. Entonces vemos que todo esto se cumplió porque Jesús tenía que cumplir todo, pero basado en las obras por el que no se basaría, y ese pacto de gracia se basaría no en los méritos del hombre, sino en los méritos de Cristo, y su santidad sería imputada sobre nosotros, su justicia sería imputada sobre nosotros, y es como si Cristo hubiera vivido la vida que nosotros no podemos vivir, o es como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Cristo en santidad, porque ese pacto de gracia está basado en las obras de Cristo. Y esas obras de Cristo consiguieron bendiciones para su pueblo, el cual Cristo representaba. Es como de esa forma que debemos entender. Por eso, para Cristo la ley del pacto original se entendía así, que la vida eterna únicamente podría obtenerse cumpliendo las demandas de la ley porque estaba en un pacto de obras. En su carácter de postrer Adán, o sea, representante de su pueblo, Cristo obtuvo la vida eterna para los pecadores como recompensa por su fiel obediencia, como lo acabamos de explicar. Al ser obediente tuvo una recompensa y de ninguna manera como inmerecido regalo de gracia. Y lo que él hizo como el representante y fiador de todo su pueblo, ellos ya no están obligados a hacerlo porque él es fiador y cabeza. Y él vino a cumplirlo, pero en sus méritos. Y ganó recompensas en sus méritos. La obra está hecha, la recompensa está ganada y los creyentes mediante la gracia son hechos partícipes de los frutos de la obra completa de Cristo por la fe en ese plan de redención. Entonces, la obra de Cristo en el pacto está limitada por el decreto de elección
propio Jesús en muchos pasajes lo dijo, que Él vino por los que el Padre le había dado y Él nomás podía salvar los que el Padre le había dado. O sea, Jesús no vino a cumplir esa obra por toda la humanidad, sino por un pueblo escogido. Algunos han identificado el pacto de redención con la elección, pero esto claramente es un error. O sea, la elección es antes del pacto. Hay que entenderlo de esa forma, porque primero hay elegidos, después hay un pacto para salvar estos elegidos. La elección tiene referencia a la selección de las personas destinadas para ser herederos de la gloria eterna en Cristo. El consejo de redención, por otra parte, se refiere al modo en que y a los medios por los cuales la gracia y la gloria están preparadas para los pecadores. En verdad, la elección también tiene referencia a Cristo y cuenta con Cristo, porque se dice que los creyentes son elegidos en Cristo mismo, en un sentido el objeto de la elección, pero en el consejo de redención Él es una de las partes contratantes, o sea, fueron elegidos para Cristo, fueron elegidos en Cristo, o sea, es como los que el propio Jesús dice que el Padre le había dado, pero esas personas hacen parte del pacto. El Padre trata con Cristo como el fiador de su pueblo. Lógicamente la elección precede al consejo de redención, o sea, hay unos elegidos antes del consejo de redención, porque la calidad de fiador de Cristo, así como la expiación que él hace, es particular. Si no hubiera elección precedente, la expiación necesariamente sería universal y creeríamos que todas las personas tienen que ser salvas, pero realmente la salvación solamente es por un pueblo y lo vamos a entender poco a poco. Relación que tiene con el pacto los sacramentos empleados por Cristo es porque también es un debate, ya que Cristo también vino a bautizarse, ya que Cristo también vino a tomar la Pascua, ¿cierto? Ya que Cristo también vino a establecer la cena. Entonces, ¿de qué forma estos sacramentos, digámoslo así, tienen relación con Cristo, ya que no se pueden relacionar de la misma forma como se relacionan con nosotros, ya que para nosotros es una señal, ya que para nosotros también es un sello cada vez, y es algo que nos ayuda a entender el plan de salvación, nos ayuda a crecer, como para nosotros es el bautismo, como para nosotros es la cena del Señor. Por eso la importancia, yo les digo que la cena del Señor, yo sé que hay muchos lugares donde la cena del Señor no me toma una vez, un domingo cada mes, pero por ejemplo la congregación que yo dirijo, la cena del Señor la tomamos todos los domingos, porque los cultos, las reuniones tienen que señalar al sacrificio de Cristo, y es algo donde todos debemos tener ese entendimiento. Cristo empleó los sacramentos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, sin embargo es evidente que para él no podían significar lo que significa para el creyente, como acabamos de hablar, no tenía el mismo significado. En su caso no podían ser ni símbolos, ni sellos de gracia salvadora como sí lo son para nosotros, ni podían ser instrumentos para fortalecer la fe salvadora como sí lo son para nosotros. La cena del Señor es un instrumento para fortalecer la fe, ¿sí? No es algo místico ni lo vemos como lo ven los católicos, es un simbolismo, pero de verdad sí son reconocidos también como medios de gracia. Si distinguimos cómo estamos haciéndolo entre el pacto de redención y el pacto de gracia, que es importante distinguirlo, entonces los sacramentos fueron para Cristo con toda probabilidad sacramentos del primer más bien que del último, o sea, hablando más bien de pacto de redención y no del pacto de gracia. Para nosotros sí hacen parte del pacto de gracia. Cristo se hizo responsable en el pacto de redención de satisfacer las demandas de la ley, ya que Cristo tenía que vivir todas las disposiciones de la ley por su obediencia sin incumplir ninguna. Los sacramentos formaban una parte de esta ley, por tanto Cristo tenía que someterse a ella, ya hablando de la ley ceremonial, que Cristo también la tenía que cumplir. De hecho, Cristo también fue circuncidado, cumplió todo lo que tenía que cumplir los niños judíos, también todo lo que tenía que cumplir los jóvenes judíos, tal cual. Mateo 3.1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y también vimos que Jesús también fue bautizado por Juan el Bautista. Al mismo tiempo podían servir como sellos de las promesas que el Padre le había dado al Hijo. Los sacramentos fueron en verdad símbolos y sellos adecuados del lavamiento del pecado y del nutrimiento de la vida espiritual, pero tendiendo a la naturaleza del caso, para Cristo no podían tener este significado, puesto que Él no tenía pecado ni necesidad de nutrimiento espiritual, como sí lo necesitamos nosotros. Nos somos pecadores y necesitamos de ese nutrimiento espiritual, necesitamos de ese entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Aunque Él no tenía pecado personal y no había sacramento que pudiera, por tanto, significar y sellar para Él
el alguna remoción, sin embargo tenía que ser hecho pecado por causa de su pueblo, y habla de esa representación que Cristo tenía con los humanos. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, aunque no podemos hablar de Cristo como si hubiera ejercitado una fe salvadora, en el mismo sentido en que esta fe se demanda a nosotros, ya que nosotros seguimos creyendo y entendiendo las verdades espirituales por fe, como mediador tenía que ejercitar fe en un sentido más amplio, mediante la aceptación de las promesas del Padre, creyéndolas y confiando en el Padre para el cumplimiento de ellas de acuerdo a lo estipulado en el pacto. Vamos a ver aquí algunos requerimientos y promesas del pacto de redención, ya que estos requerimientos nos van a aclarar un poco sobre lo que entendemos sobre el pacto de redención. Requerimientos, antes de entrar con las promesas. Requerimientos. El Padre requirió del Hijo que en este pacto apareciera como fiador y cabeza, o sea, hablando que en esa parte digamos así, de esa parte del pacto, Cristo sería fiador y cabeza de un pueblo que había sido seleccionado antes del pacto, y como el postrer Adán, que diera satisfacción por el pecado de Adán y de aquellos quien el Padre había dado al Hijo. Quisiera lo que Adán no había podido hacer, cumpliendo la ley y de este modo asegurando la vida eterna para toda su progenie espiritual. Este requerimiento incluía las siguientes particularidades, entendiendo que Cristo era fiador y cabeza de este pacto. Primero, uno de los requerimientos de este pacto, que es muy claro en la palabra, es que Cristo debía tomar la naturaleza humana, naciendo de mujer, o sea, siendo 100% hombre. Y cuando hablemos cristología entenderemos 100% hombre, 100% Dios, y que de esta manera entrara en relaciones temporales, que tomara esta naturaleza con todas sus presentes debilidades, pero sin pecado, ya que era representante y fiador de un pacto, está en ese pacto de obras, tenía que cumplir ese pacto a cabalidad y tenía que obedecer a cabalidad la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue algo que ya estaba establecido, fue algo que ya estaba profetizado por años y que estaba dentro de ese pacto de redención. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era absolutamente esencial que él se hiciera uno de los miembros de la raza humana, porque ese era uno de los requerimientos del pacto. Otro requerimiento del pacto. Entonces, el primero es, el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre y cumplir todo lo establecido en la ley. Segundo, que él, quien como Hijo de Dios era superior a la ley, se sometiera a la ley. Entonces se tenía que hacer hombre, y el otro era someterse a la ley, de manera que pudiera entrar no solamente en la vida natural, sino también en la relación penal, o sea, a través de hacerse hombre, de lo que conoce como la parte de que Dios, o sea, 100% Dios, 100% hombre, era la entrada a la parte natural, ahora también la parte penal del pacto también establecido con Dios, representativa con la ley para pagar el castigo por el pecado y para ganar la vida eterna para los elegidos. Ya sabemos que Cristo vivió, o sea, de esa obediencia ganó dones para los hombres. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hablando de lo que iba a ser el Mesías. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla, que fue algo que constantemente Cristo le decía a los fariseos y a los saduceos. Otro requerimiento, el tercero, que él, después de haber ganado el perdón de los pecados y la vida eterna para los suyos, administraría para ellos los frutos de los méritos de él. O sea, después de que Cristo, el primer requerimiento, se hiciera hombre, viviera una completa obediencia a la ley. Esa completa obediencia tendría una recompensa, y esa recompensa sería
los dones o todos esos frutos para su pueblo, y que esos frutos son perdón completo y la renovación de sus vidas mediante la bondadosa operación del Espíritu Santo. Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, hablando del plan de redención con todas las personas del planeta Tierra, de las personas que él iba a elegir de todas las naciones. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ya que él es representante de la humanidad, es tanto nuestro intercesor como también nuestro abogado, hablando de esa labor de representar a la humanidad e interceder por ella. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Todos los que el Padre dio, ninguno se perdió. Entonces, ya vimos los tres requerimientos, que es hacerse hombre, cumplir la ley, y esos frutos de esa obediencia, administrarlos para su pueblo. Las promesas del Padre correspondían con sus requerimientos, o sea, hay unos requerimientos, pero también unas promesas, algo que se había prometido, y se habla todo en el Antiguo Testamento. Prometió al Hijo todo lo que se necesitaba para el cumplimiento de su grande e inteligente tarea. Vemos que bastantes versículos del Antiguo Testamento habla sobre la obra de Cristo. De hecho, Cristo constantemente decía que tanto la ley y los profetas hablaban de él. Pero dice, excluyendo por lo mismo toda incertidumbre en la ejecución de este pacto. Estas promesas incluían lo que sigue. Primero, que Dios prepararía para el Hijo un cuerpo, el que sería tabernáculo adecuado para él. Entonces mire la correspondencia entre estas promesas y el requerimiento, y es que prepararía un cuerpo, o sea, como lo hablábamos y como lo vamos a hablar en Cristología, no era que parecía el hombre, no es que se asemejaba un poco al hombre, sino que era 100% hombre. Pero tampoco quiere decir que perdió parte divina, como en ocasiones también lo quieren dar a entender, no, era 100% hombre y 100% Dios. Un cuerpo en parte preparado para la agencia inmediata de Dios y sin la contaminación del pecado, que es lo completamente diferente. Nosotros estamos contaminados por el pecado, pero Cristo no estaba contaminado por el pecado. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hablando de la obra y cómo es esa parte del nacimiento de Cristo por medio de María. Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo que sería el sacrificio que de verdad tendría satisfacción de la ira de Dios. Segundo, entonces vimos que Dios prepararía un cuerpo, estaba profetizado, como vimos en algunos versículos. Y segundo es que Dios capacitaría al Hijo con los dones y gracias necesarias para la realización de su tarea. Era algo que también aparece en varios versículos donde el Mesías cumpliría realmente lo que estaba estipulado porque era algo decretado por Dios. Y en modo especial lo ungiría para los oficios mesiánicos, dándole el Espíritu sin medida, una promesa que fue cumplida particularmente en el momento de su bautismo. Miremos Isaías 42:1-2, como esa promesa es muy clara. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, hablando del Mesías, de la obra que realizaría Cristo en el planeta Tierra. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. Isaías 61:1, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. De hecho, Jesús tenía muy claro este versículo como algo mesiánico, él mismo lo leyó. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, hablando de su labor mesiánica. Entonces, el primero es, prepararía un cuerpo. La segunda es que lo capacitaría para esa labor mesiánica. Y la tercera y última que vamos a ver acá, hay más, pero nada más la vamos a dejar hasta esta tercera, continuaremos en la otra lección, que Dios sostendría a su Hijo en la realización de esta obra, lo libraría del poder de la muerte y de esta manera lo capacitaría para destruir el dominio de Satanás y para establecer el reino de Dios. Quiere decir que para la obra que fue enviada sería exitosa y de verdad cumpliría su propósito. Isaías 49:8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí,
y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. Entonces cumpliría la parte de salvar a su pueblo. Hechos 2, 25, 28, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y llenarás de gozo con tu presencia. O sea, sostendría al Mesías en su labor y cumpliría su propósito de ser ese sacrificio, el cual realizaría una satisfacción de la ira de Dios por su pueblo. Entonces Jesús moriría, pero resucitaría porque la promesa era muy clara. Estaremos viendo otras promesas para cumplir esta parte. Vamos a dejar hasta acá. Como les había dicho, este tema es muy importante y hace parte como de las bases que debemos tener para comprender realmente el plan de salvación. Dios los bendiga.